Hola, ¿dónde se lleva a cabo la educación realmente importante para la vida? Acompáñeme a revisar las ideas principales de la lección para esta semana para que lo veamos. Pero espere un momento, ¿todavía no se ha suscrito a este canal? Vamos, suscríbase ahora mismo y active la campanita para que reciba las notificaciones cada vez que haya un nuevo tema. La lección de esta semana se titula La familia. El versículo para memorizar lo encontramos en Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. La vida es de aprendizaje permanente. En la mayor parte de la historia humana es en el hogar donde se ha impartido la educación, especialmente la formación de los primeros años. En la Biblia encontramos principios aplicables a la educación en la familia. Vamos de una vez a ver lo que se nos enseña el día domingo de cómo se dio la educación en la primera familia. Cuando no había escuelas, la educación debió llevarse a cabo en el hogar. Nuestros primeros padres eran enseñados directamente por Dios. El sistema educativo establecido en el Edén tenía por centro la familia. Adán era hijo de Dios, y de su padre recibieron instrucción los hijos del Altísimo. Su escuela era, en el más exacto sentido de la expresión, la escuela en el hogar. Al leer con cuidado Génesis, los capítulos 1, 2 y el capítulo 3, los versículos del 1 al 15, podemos inferir algunos de los posibles temas que estudiaban en la escuela del Edén: el origen de la vida, ecología, el cuidado de la creación, nutrición, la importancia de la obediencia, y después de la entrada del pecado, el plan de redención. En lo que sucedió con Caín y Abel, registrado en Génesis 4, 1 al 4, podemos entender que ellos habían sido enseñados acerca del significado y la importancia de las ofrendas en relación al plan de salvación. Hoy, la educación cristiana en el hogar debiera conducir a los miembros de la familia a aprender sobre doctrina, adoración, camaradería, evangelización y servicio. En el hogar, los niños debieran aprender de Jesús como su Señor, Salvador y amigo, a respetar y dar el lugar apropiado a la Biblia como la palabra de Dios y a dedicar tiempo a su estudio. El hogar debería proveer un ambiente donde se enseñe y se viva la verdad. Continuando con esta idea del hogar como centro de la educación, el día lunes nos presenta la niñez de Jesús. Es muy poco lo que la Biblia nos cuenta de la niñez de Jesús, pero la información que nos da acerca de sus padres terrenales puede ayudarnos a entender algo de su infancia. María y José eran fieles y procuraban vivir en obediencia a las leyes y mandamientos de Dios. María, como podemos ver en Lucas 1, los versículos 26 al 38 y 46 al 55, era una mujer sumisa a la voluntad de Dios, que lo amaba y respetaba, y que humilde le agradecía y lo alababa. José, por su parte, como podemos leer en Mateo 1, 18 al 24, era un hombre justo que amaba y respetaba a su prójimo y estaba sujeto a Dios, sometiéndose a su voluntad. Ellos fueron los maestros y ejemplo para Jesús en el hogar donde lo criaron. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Para educar es necesario, como nos dice la porción del día martes, la comunicación. Es por medio de la comunicación como se transmite el conocimiento, la información, la sabiduría. Pero para educar no es suficiente tener la capacidad de comunicar. Hay que ir más allá, entablando una relación en la que haya comprensión, empatía. Porque la buena enseñanza se da en los niveles emocional y personal, además del mental. Por supuesto, la comunicación también facilita establecer una buena relación. De allí que para ser educado por Dios, el cristiano debe mantener viva su comunicación con Él mediante la lectura de la Biblia y la oración, y así fortalecer su relación. La Biblia tiene muchos consejos para desarrollar buenas relaciones interpersonales, ya sea dentro de la familia o con otras personas.
Por ejemplo, en el Salmo 37, 7 al 9, no alterarse por la prosperidad de otros, dejar la ira, desechar el enojo, no excitarse a hacer lo malo, esperar en el Señor. En Proverbios 10, 31 y 32, hablar como justo, con sabiduría, lo que agrada. En Efesios 4:15, seguir la verdad, creciendo en Cristo. En 1 Juan 3:18, amar no de boca, sino de hecho y en verdad. En Tito 3:1 y 2, respetar y obedecer a los gobernantes y autoridades, disponerse a toda buena obra, no difamar a nadie, no ser pendenciero, sino amables y mansos con todos. Y Santiago 4:11, no murmurar ni juzgar los unos de los otros. La mejor comunicación se obtiene cuando hay buenas relaciones, tanto en lo espiritual, es decir, con Dios, como con nuestros semejantes. Por eso tenga presente que no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. Para aprender a desarrollar esta buena comunicación que lleva a buenas relaciones y viceversa, la sección correspondiente al martes nos señala algo fundamental, el papel de los padres. Los padres son los responsables de la formación de los hijos y por ende de la sociedad. El padre debe ser la cabeza de la familia, por lo tanto debe ser fuerte, responsable, competente, a la vez que actúa con un carácter que refleje el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La madre, aun cuando la sociedad actual no lo ve así, tiene el papel más importante por su influencia en la formación de la personalidad, del carácter y el temperamento de cada uno de los hijos y cómo esto afectará al hogar y la sociedad. Pero no le toca solamente a ella. El padre también debe involucrarse en la formación del carácter de sus hijos. Esto resulta más fácil de alcanzar si los padres tienen una buena relación como esposos, amándose, respetándose, si cada uno desempeña su función, si tienen creencias y objetivos comunes, iguales, si actúan con sobriedad, con prudencia, si cuidan de aquello con lo cual alimentan su mente. Los padres tienen la obligación moral de ser modelo para sus hijos en cuanto a su comportamiento y su forma de ser, en cuanto a enseñarles el temor del Señor, el amor, la devoción y sumisión a Él. Y con mucha más razón cuando pretendemos y esperamos que alcancen en su carácter el ideal bíblico. Un aspecto que no hay que dejar de lado es que los hijos también han sido dotados de libre albedrío. Por lo tanto, cuando sean adultos, serán responsables de responder por sí mismos ante Dios. La parte del día jueves nos recuerda: no os olvidéis. En Deuteronomio 6:12, Moisés, hablando al pueblo de Israel, le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No debían olvidar por ninguna razón lo que Dios había hecho por ellos. En esto, los padres desempeñan un papel fundamental. Tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos a las enseñanzas bíblicas y a integrarlas en su vida. Esto implica que primero deben tener el conocimiento y luego hacer el tiempo para enseñar a sus hijos. El primer maestro del niño es la madre. En las manos de ella se concentra en gran parte su educación durante el período de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Para mantener siempre presente y no olvidar ni los hechos de Dios en su favor, ni las enseñanzas de su palabra, es deber de los padres hacer lo que dice el mandato de Deuteronomio 6:7. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es necesario establecer un horario regular para enseñar la sabiduría y las promesas de Dios. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño, como asimismo de la ulterior, y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. Los padres comparten la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos. Entréguense a Dios y pídanle ayuda para sostenerse mutuamente.